Nuevamente gracias por estar acá. Mi nombre es Héctor, soy el co-creador y director creativo del podcast Viñetas, Capas y Mayas. Las tortugas ninjas nos han acompañado por 4 décadas, eso es un montón de tiempo. Pero a diferencia de otros personajes, las tortugas ninjas tienen la cualidad de que han sido generacionales. Y las tortugas que para algunos fueron su ícono, no son las mismas que para otros lo son. Aquí estoy con un selecto grupo de tortugas que saben lo suficiente al respecto como para que yo pueda dejar de hablar y que ellos hablen solitos un rato. Tengo a Jim Michael de la alcantarilla de Jimbo, que se encarga de hablar bastante sobre precisamente las tortugas ninjas y el hombre araña. Tengo a Jorge de la Ruta del Geek, que es un medio por el cual conversan y comparten un montón sobre la cultura popular en general. Y tengo a Roberto Díaz, de Uno de Estos Días, un artista del patio que habla bastante al respecto de los cómics. Pueden presentarse si quieren. Bueno, yo soy Uno de Estos Días. Yo pegué el azul. Yo soy Leonardo. La espada, sí. Bueno. Me he dado cuenta que este es el primer grupo en el que estoy y que nadie se está peleando a Donatello. Es que yo no sé quién me dejó a Donatello a mí. Ustedes no hablar de eso conmigo. Bueno, aquí todo es rojo, Rafael. ¿Qué tal? Soy Jim o Jimbo, de la alcantarilla de Jimbo y también de la Triada Geek, y soy naranja. Yo soy Splinter. Aquí nadie Donatello, aquí nadie va a ser. El que iba a ser Donatello no vino. Okay. Hablemos un poquito del origen de estas tortugas y de las dos mentes que los traen al mundo, que fueron Peter Laird y Kevin Eastman. Estos señores, quiero que le presten atención a lo que están viendo en pantalla porque hay un easter egg para una pregunta al final. Caballeros aquí presentes, háblenos un poco sobre la carrera de estos dos artistas, porque ellos trabajaban incluso antes de pegarla en el 84 con las Tortugas Ninjas. Pero quiero que alguno de ustedes tome y nos hable un poquito de lo que fue su trabajo antes de las Tortugas. Bueno, yo personalmente no conozco mucho de su trabajo antes de las Tortugas, pero sí una de las cosas curiosas de ellos es que ellos siempre fueron un equipo. Entonces, al final, era una de las cosas que los caracterizaba cuando empezaron este viaje, de que ellos eran amigos desde hace muchos años y les fascinaba, o sea, dibujar. Y para mí una de las cosas importantes de ellos es eso, de que en ese deseo de dibujar y en el día a día dijeron, luego de ir a tiendas de cómics, ¿por qué nosotros no hacemos una historia nosotros mismos? Entonces, y dentro de ese craneo o brainstorming, surge la idea que hoy conocemos como una de las franquicias de cómics más importantes de todos los tiempos. Bueno, igual que Roberto, una de las cosas más desconocidas de la franquicia de las Tortugas Ninja no es de dónde viene el montaje, es qué hacían estos dos señores antes de crear las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, para estos dos dibujantes, estos dos artistas, que como dice Roberto, se complementaban, y es algo que eventualmente vamos a tocar, creo que durante el transcurso del panel, es que se puede decir que uno era el introvertido y el otro era el dinámico. Y entonces a los dos les gustaba la ciencia ficción, a los dos les gustaba las artes marciales, a los dos les gustaba todo. Entonces eso es una de esas situaciones en las que es un trabajo en equipo, que las personalidades y los gustos de ambos lograron crear toda esta mitología que poco a poco, porque como muchas cosas, no todo salió en el primer capítulo. Fueron varios capítulos que fueron desarrollando todas las cosas como lo conocemos. O sea, estamos hablando de un cómic que era blanco y negro porque no tenían el presupuesto, pero fue cuando ya tenían color, todas las tortugas estaban iguales. Pero no falta que poco a poco las personalidades de Laird e Eastman fueron inyectándole más y más a las tortugas hasta el punto de que ya son las tortugas como las conocemos, que ya podemos decir, este es mi favorito, o no me gusta este, o me agradaría que este fuese con este. O sea, fue muchas cosas que fueron producidas sobre la marcha y todo sale a partir de las personalidades de Laird y de Eastman. ¿Qué tal? Sí, mira, previo a lo que fueran Tortugas Ninjas, básicamente eran dos personas que peleaban por tener publicaciones en alguna librería, algunos trabajaban en comic street, en diarios, y gracias a ese trabajo en equipo grande que ellos lograron, básicamente se puede decir que fue la mejor relación de compañerismo que se pudo tener. Tuvimos ese trabajo tan orgánico conocido como las Tortugas Ninjas. Luego de eso, Peter Laird se quedó únicamente trabajando con las tortugas
Eastman sí le intentó hacer algo diferente, pero Lerner dijo que no, ya hacer esto es muy complicado para dedicarle más tiempo a otro proyecto. Entonces Kevin Eastman, escuchando, porque lo que pasa es que ellos fueron inspiración para muchas personas en las industrias de los cómics. Personas que estaban aburridas de dibujar a Spider-Man todos los días y depender de lo que el editorial decía, ellos hacían lo que querían, era su sueño, ellos hacían las historias, ellos eran sus editores, algo que no tenían las personas que trabajaban en Marvel o DC. Y antes que se fundara Image, Eastman creó una compañía llamada, una editorial llamada Tundra, y gracias a Tundra tenemos From the Hell, tenemos El Cuervo y tenemos Magman, que son historias que salieron de eso, que era, ellos le daban la oportunidad a dibujantes, escritores que hicieran sus propios productos. Y básicamente era un producto que lo que se hacía era lo que pagaba la compañía. Al final quebró, pero básicamente fueron una inspiración. Otro dato interesante es que generalmente en el mundo del cómic, en la industria, el escritor y el dibujante son dos personas distintas. En este caso, ambos fueron editores, escritores, dibujantes, todos hacían todo. Uno agarraba una página, la trabajaba y cuando él consideraba que estaba lista, se la pasaba al otro. Y el otro entonces le agregaba su versión del hecho, hasta que daban con un trabajo que para ambos les satisfacía. Y hablando de eso, me gustaría hablar del poder de los químicos, porque yo estoy seguro que si nosotros salimos aquí afuera y pasa un camión, revienta y nos caen químicos en el rostro, no me voy a convertir en un superhéroe con poderes de colocación, y mucho menos si le pasase a mi gato, tendría un gato boxeador. Y es que el medio de los cómics nos permite este tipo de historias que en cualquier otro medio podrían no pegarla. Y por ello, quisiera que entonces hablásemos de las épocas con mayor valor en cuanto a editorial de las Tortugas Ninjas, empezando con la de 1984 con... ¿Quieres hablar? No, ya para un poquito, la anterior. Es que algo importante aquí que sí quiero decirles es que las Tortugas Ninjas nacen de una sátira de Daredevil. O sea, técnicamente ellos han dicho, técnicamente es que el camión que prácticamente le causó el problema al señor que ven ahí, Daredevil, es el mismo camión que tiró el químico que cayeron en las tortugas y las convierten, porque es una sátira directa a lo que es este producto. Los villanos de Daredevil son lo que es el clan de la mano, los de las tortugas ninjas es el clan del pie. El líder o el maestro de las tortugas ninjas se llama Splinter, que es astilla, y el de Daredevil es Stick, que es palo. Entonces, básicamente todo venía de lo mismo, el mismo concepto, para hacer una burla de que tortugas con caparazones podían saltar, hacer piruetas por las calles y ser superhéroes street. Lo mismo que hacía Daredevil haciendo tortugas. Y lo curioso de esto es que era una sátira que ellos jamás pensaron que crecería tanto. Ok, continuamos. ¿Quién quiere hablar sobre el trabajo de Eastman y Peter Laird con Mirage Comics? Bueno, yo quiero hablar un poquito de eso porque en mi perspectiva, para mí, la época de Mirage Comics, que fue la época inicial de las Tortugas Ninjas, luego la tormenta de ideas de ellos una noche dibujando ese sketch de la tortuga, es bien interesante. Y esto también va a las personas que quieren crear cómics y quieren crear historias. Estos son dos amigos que de una pieza que ellos hicieron, estructuraron una historia tomando elementos de arquetipos que ellos conocían. Y en una época en donde se les daba la oportunidad de tener un mercado directo. Ellos empiezan a vender esto en las tiendas de cómics. Esto no era algo que se vendía en la farmacia, sino que ellos buscaron el lugar a donde iban a tener la audiencia que de pronto le iba a interesar una historia tan disparatada como esta. Y lo presentaron ahí. Hoy muchos autores tienen las redes sociales, tienen plataformas digitales, pero una de las razones por la que esta historia fue tan importante fue porque llegó al público que tenía que llegar, a los fanáticos del cómic, que entendían las referencias, que entendían, o sea, ese humor, ¿no? Entonces, de allí, ellos toman esta historia, que prácticamente era un one shot, hasta donde yo entiendo, era de que vamos a hacer esto, hicimos un cómic, lo publicamos, qué chévere, y después la gente quería más. Y entonces matamos al villano principal, porque matan a Shredder en el primer capítulo. Ese capítulo está gratis en plataformas digitales, lo pueden buscar, creo que solo y está en Amazon. Está completo y Shredder se muere al final. Y las tortugas eran asesinas prácticamente también, eran ninjas literal.
Entonces, pero es bien interesante ver cómo se vuelve tan popular que después la gente dice, bueno, ¿y qué pasa ahora? Y ellos quedan como que, bueno, vamos a contar más historias, pues. Y ahí empieza todo ese viaje largo de las épocas de las tortugas. Y bueno, como ya hemos mencionado aquí, que todo inició como un proyecto que hacen estos muchachos tratando de resurgir, inspirado por muchas otras fuentes y que al mismo tiempo lo publican como una parodia, una sátira. Y es uno de esos clásicos ejemplos en que la sátira poco a poco se vuelve casi tan grande y casi tan seria que el original. O sea, una sátira que me disculpo si me refiero a este proyecto como una sátira. Dragon Ball. Cuando tú ves el primer Dragon Ball Niño, eso es una sátira de todas las películas de Kung Fu, de todos los animes y mangas de el clásico que entrena, peleador que entrena para ser más fuerte. O sea, había chistes en Dragon Ball que no eran necesariamente apropiados para ninguna hora de televisión. Pero la sátira se volvió tan fuerte, tan profunda en su mitología que eventualmente evolucionó a lo que era Dragon Ball Z. Que obviamente cuando tú ves Dragon Ball Z y Dragon Ball son dos cosas totalmente diferentes. Lo mismo ocurre con las tortugas ninja. Las tortugas ninja llega a un punto en que se vuelve tan serio. Cuando ya Isma y Ler ven que el cómic se vendió bastante y que la gente le está preguntando qué pasa después, ahí es cuando los manes se ponen serios. Entonces tú agarras el capítulo siguiente que eventualmente llega a salir y ya te van rellenando de todo, que si Abril O'Neil, que si Marcel Stockman, que si los Mauser, todo te lo van rellenando poco a poco. Yo como en el sexto capítulo que aparecen los Butrons, los Krang con su, para los que no recuerdan, Krang es cerebrito. Cerebrito porque hay que decir. Es que a cada versión le cambia el nombre, así que hay que aclararlo. Yo en estos días le escribí como 3 veces mal el nombre de esos bichos aquí por WhatsApp y no me arrepiento porque no es culpa mía. Zenitsu, vas a ser primero el momento que tengamos para okay. ya te vi. Puedes dormir como Zenitsu y espérame. Jim, háblame de Archie Comics. Ok, bien. Antes de hablar de Archie Comics, quiero hablar algo interesante que acá dijeron. Sobre todo ahora que tocaron Dragon Ball y tocamos el punto del anime, es que las tortugas ninjas tienen un detalle interesante. Y casualmente, cuando hablaba con Héctor sobre el tema, de cómo es seguida la narrativa. Si ustedes buscan en internet la narrativa de tortugas ninjas, leete este capítulo, después salta este capítulo, después este capítulo, salta este capítulo. ¿Por qué? Porque como eso fue un boom tan grande, ellos no tenían tiempo para escribir. Así que le daban los issues a que el siguiente lo escribiera tal cual alguien ahí y era una sátira. Al punto de que el canon es muy complicado. ¿Qué les quiero decir? Los cómics de Miras de Tortugas Ninja son como los animes que vemos en televisión. Tienen bastante capítulos de relleno. Y hay que saber leer cuáles son los capítulos correctos, porque hay muchos capítulos de relleno. Al punto de que si se meten en My Comic Shop a buscar cómics, notan los capítulos de relleno porque son los que menos compran. Y eso ha sido algo contraproducente a veces porque cuando hacen historias que se salen de la narrativa normal, la gente lo ve, eso no es canon, y no lo compran, porque no tiene que ver con el canon. En el caso de Archie fue distinto, porque crearon un nuevo canon que fue la serie animada del 87, porque fue el boom. Y básicamente saltábamos de ver la televisión, íbamos a la televisión y saltábamos a los cómics, y veíamos una historia que seguía muy la línea de los personajes, con más diversión, con más mutantes, pero aún mantenían cierta parte oscura en lo que era la parte de acción, ya que morían personajes y aparecían muchos personajes nuevos, era mucho más divertida la historia y fue mucho más longeva y más canónica que Miras tuvo que básicamente cerrarse, volver a abrirse con otro nombre para poder seguir, pero el Archie fue mucho más longeva. Sí, por lo menos en lo que es estos cómics, llega la parte de IDW que también está aquí, la actual. Entonces, porque una de las cosas curiosas es eso, al ser esta una obra de autor y de autores que tenían muchos contribuyentes por temas de tiempo y esas limitantes son importantes también entenderlas. Hay cosas que de pronto no son esenciales para la lectura. Entonces ahí es donde entra IDW y es una parte también bien importante. Ellos agarran la licencia después de varios años de que otras personas las compran, pasan a otras manos también, porque esa es otra cosa interesante que se puede hablar.
ellos venden los derechos de sus personajes después a Nickelodeon, creo que fue. A Nickelodeon. Viacom, el nombre del Overlord, vamos a usarlo hoy. Entonces, y IDW lo que hace es que compra esa licencia para hacer cómics. Y lo que ellos tratan de hacer con Kevin Eastman, creo que es como que tomar los elementos esenciales de todas las series de cómics anteriores y hacer una historia, o sea, que se pueda entender. O sea, una historia que sea lineal y que se pueda entender. Y de ahí toman una buena base para todo lo que viene después. Pero si tú, una de las cosas que me llama bastante la atención, que esa es como la historia seria de las tortugas, pero tú puedes ver las series animadas que y las películas que vamos a ver ahora y entender el concepto, porque el arquetipo es similar. Lo único que uno es para un público más adulto y otro es como para un público más joven, pero es una historia como de niña y de adulto. Hablando de esas adaptaciones, miren, yo voy a pasar 2 veces rapidito aquí porque se adelantó una diapositiva, pero vamos a hablar de las tortugas en la TV. En 1984 aparecen por primera vez las tortugas y tan solo 3 años después tienen su primera adaptación a la TV. Eso no sé si haya algún otro cómic con ese récord, pero son 3 años en ser adaptados. Creo que norteamericano no. ¿Verdad? Creo que en el caso Eso fue excesivamente breve. En manga sí, manga pasa siempre. Exacto, pero sobre todo en Occidente y en una época como esa. Así que vamos a hablar brevemente de las series de las Tortugas Ninja, empezando con una de las más emblemáticas, que es la del 87. Ok, yo iba a hacer un comentario anterior, pero me agarraste aquí, porque aquí sí yo tengo que... Aquí es cuando yo entro como mucha gente, como fan de las Tortugas Ninja, entro con esta serie animada. Mucha gente que me conoce sabe que yo soy fanático de los cazafantasmas, pero vamos a ponerlo así en el sentido romántico. Si los cazafantasmas son mi primer crush, las Tortugas Ninja fueron mi primera novia. Eso, cuando esa serie salió, yo veía la serie, jugaba los videojuegos. Yo jugaba los videojuegos, yo no jugaba mal. Yo empecé a jugar videojuegos con las Tortugas Ninja. Yo me compraba los juguetes. De hecho, y aquí viene el super tiro de cédula. Yo completé el álbum de figuritas de las Tortugas Ninja, que era de el Burger King. O sea, que en mi casa por un mes no se comió nada que no era Burger King. Quedé en el hospital, pero que completé el álbum. Y me gané qué pocotón de juguetes. Muchos de esos no salieron de la serie. Pero yo, eso incluso tenía hasta manteles para el comedor de las Tortugas Ninja. ¿Sabes? Mi hermana ya estaba... Porque ya eso no existe en la casa. Eso, no, ya apenas que pasaron cosas y la adolescencia y otros intereses, y mi hermana aprovechó y ya basta eso para Tortuga, por el mismo botón. ¿Y vinieron otras novias? Sí, también vinieron otras novias, Volver al Futuro, Voltron. No, mire, es que esa serie fue tan grande. Cuando la serie se terminó en el capítulo 194, Japón estaba preocupado porque se iba a ir el boom, que hicieron una pequeña película corta, se podría decir, de 2 capítulos aproximadamente, de Tortugas Ninja Shogun, y que se veían como superhéroes, para darle una pequeña continuidad a donde habían dejado la historia a ellos. Y por al final, lastimosamente, todo tiene su final. Lastimosamente llegaron al capítulo 200 por malas decisiones, ya que como estaban los X-Men, la serie de Batman, le cambiaron un poquito ese aura de cómica graciosa, la que se va a hacer más seria y no pegó, lastimosamente. Pero sí, es una historia que de verdad yo les recomiendo, ustedes pueden ver la serie animada mientras que hacen algo, es divertida, es muy divertida, y se sale bastante. Básicamente lo que adaptan del cómic son los 6 primeros capítulos. Después de ahí le dan total libertad creativa a toda la historia. Háblame entonces, Roberto, de la serie live action del 97. Pero por Dios. Bueno, mientras decidimos quién va a hablar, no creo que no podemos hablar de esa serie sin, obviamente, hablar del infame episodio de Power Rangers en el espacio donde salen las Tortugas Ninja, que yo estoy bien seguro que nadie recuerda esa serie live action, pero todos recuerdan ese episodio de Donatello dándole la mano al Ranger Azul. Icónico. Y es que es oficial, lo trajeron de vuelta en cómic también.
Bueno, entonces... Bueno, creo que ya me acordé, gracias, ya me acordé. Tengo miedo. Se puede decir que el crimen más grande que tuvo la versión live action fue la introducción de la tortuga femenina Venus de Milo. Una tortuga que tenía, digamos que, para que no nos cancelen, el caparazón bien desarrollado, por así decirlo. Sí, es una serie que mucha gente como que no menciona, pero era esa parte en donde querían llegar a nueva audiencia, querían hacer cosas diferentes, como hacen en cada momento de la vida de un producto, una propiedad intelectual o un personaje, que hemos hablado de eso muchas veces. Entonces, pero es curioso porque al final no funciona de la misma manera como funcionaba el éxito que tuvieron otras series como los Power Rangers y todos esos derivados del Super Sentai japonés, que prácticamente simplemente le hacían un lavado de cara en Estados Unidos cortando el video y filmando algunas escenas adicionales. Pero ya después tenemos en el 2003 el regreso de las tortugas a la versión animada como una serie que yo siento que también fue muy buena. Una cosa que no hemos mencionado de todo esto, a mí se me olvida el nombre de la persona, del marquetero, porque sí me recuerdo eso, que fue el que le pidió a Eastman y a Laird la oportunidad de vender la propiedad de las tortugas como figuras de acción. Entonces, y una de las cosas principales que hicieron para hacerlo fue mercadear la primera serie. Pero dice, tenemos 4 tortugas con cintas rojas, ¿cómo las vamos a vender? Póngale colores. Y de ahí es donde viene el color de las tortugas, que después se vuelve canon en todos los demás medios. Y bueno, esta serie es muy buena. La animación para ese tiempo yo siento que fue bien producida y también le dio la oportunidad, creo que para esa fecha fue que hicieron como el crossover cuando estas estaban vigentes con las tortugas de las otras épocas, en más adelante. No voy a hablar de ese tema. Entonces, y ahí después viene esta, la de las tortugas ninja, la serie de Nickelodeon, que también fue un revamp bien interesante, que cambiaron los diseños y creo que hicieron algunos de los personajes incluso más jóvenes. De hecho, esa es una de las series de las tortugas ninjas que tiene mejor calificación en todos los websites estos. A mí no me gusta. No me gusta el 3D. Es un tema no me gusta el 3D. Es un tema del diseño. Voy a empezar con otra cosa, pero el 97, algo que quiero rescatar muy interesante es que no pegó, pero no pegó tanto que no pegó que ni los juguetes se vendieron. Actualmente los juguetes más caros son esos, pero como nadie los compró, no los encuentras en ningún lugar. O sea que ese es el momento que te pones a pensar, Chuso, ¿por qué no los compré? Lo de Venus de Milo lo voy a hablar un poquito más adelante con el cómic. Hay interesante de eso. Y lo del 2003, bueno, en 2003 sucedió que Peter Laird, cuando ellos se separaron por el caso de Venus, porque Venus hizo que los creadores se separaran, porque rompieron en el sentido de que ya no era un equipo de 4, a meter a alguien más sin tomar la decisión a él, y no porque fueran mujeres, sino porque siempre han sido 4, y ahora quedaron siendo 5, entonces se separaron ya cada uno por su mundo, y entonces Peter se dedicó a hacer lo que fue el 2003. Por eso que el 2003 es un poquito más fuerte, porque va más parecida al cómic. Si ustedes ven la del 2003 y leen el cómic, hay mucho parentesco. O sea, sigue muy bien la línea. Y para ayudar al compañero, cuando salieron las del 2012, a mí tampoco me gustó el diseño. Hasta que llegó a Panamá las figuras de acción. Y cuando las tuve en la mano, me gustaron tanto que le di la oportunidad a la serie. Y comencé a verla y de verdad me gustó bastante. Pero sí, a mí le di, no me gusta el diseño, se ven las piernas muy gruesas, se ven muy 3D. Pero sí, la historia es buena. Hay una cosa que hace la serie del 2012 que se te fue. Hay una cosa que hace la serie del 2012 que apenas están empezando a hacer las versiones de televisión, las versiones de cine actualmente. Porque cuando salió la serie del 2012 estaba la versión de cine Michael Bay, pero esta no lo hizo. ¿Qué hace la serie del 2012? Es la primera vez que las tortugas ninja son reflejados como adolescentes, porque está en el título: ninja, tortugas, adolescentes, mutantes. Son las 4 cosas que tú necesitas hacer y tener en cuenta cuando vas a hacer una serie de las tortugas ninja. No vengas a decirme que tú me puedes decir que el montaje no es del espacio, pero tú no me puedes decir que las tortugas son del espacio.
porque está en el título, Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La serie del 97, del 87, y al igual que la serie del 97 ya hasta cierto grado, la serie del 2003, con todo y que tenían sus personalidades, no dejaban de ser un tanto genéricas. No sentías que, en vez de sentir que eran adolescentes, sentías que era, no sé, el vecino loco de todas las comedias. Todos eran un Kramer en cierto punto. Entonces, ¿qué resulta? Que viene Nickelodeon, como su audiencia es más enfocada para niños, entonces ahí sí hace la cosa. Que estas sí son tortugas que se siente que tú estás viendo las historias de adolescentes, que estás viendo, y de hecho te marcan bastante claro algo que estaba en la parte de atrás de las cajas de los juguetes, que está marcado en los cómics originales, pero que nunca lo sentías hasta la serie del 2012, que Michelangelo es el hermano menor. Cuando tú ves atrás Playmates, la compañía de los juguetes, te ponía los datos. Leonardo tiene 16 años, Rafael tiene 16 años. Cuando veías a Michelangelo, te lo ponían clarito, él tiene 14. Por eso es que siempre Michelangelo es el más divertido, el más gracioso, la mejor tortuga, el party dude, el man de la fiesta, porque él era el menor. Y eso es algo que tú no lo sientes hasta la versión de Nickelodeon. Porque siempre te ponen, las tortugas ninjas son adolescentes. ¿Por qué son adolescentes? Porque están en patineta. Eso era un adolescente genérico desde los 80. Marty McFly anda en patineta. Ajá, como el meme de Steve Buscemi, de Adam Sandler. O sea, Está en la onda. ajá, está en la onda. Entonces, la del 2012 es la que realmente te empieza a marcar. Y de hecho empieza a marcarte las diferencias de las tortugas. O sea, ¿por qué Donatello, sí, ha entrenado toda su vida, pero por qué Donatello sí él es el genio? Porque él tiene que estar casi tan musculoso como Rafael. No, o sea, lo pusieron más delgado porque él era el genio, se le prefiere estar en la computadora. De hecho, le pusieron su huequito en medio de los dientes. O sea, van marcando, las diferencias ya se van marcando debido a los años que ya venían de las otras versiones. Entonces, en en el ascenso de las tortugas ninja, Rafael le mete al gimnasio todos los días, porque entonces en el 2018, que sale el ascenso de las tortugas ninja, los diseños cambian brutalmente. Cada uno es bastante único. Es que es evidente que Rafael no se pierde el día de pierna en el No, gimnasio. Rafael, macizo, Rafael Chusto. Pero esa otra serie del 2018 me gusta, me guía un poco porque la personalidad de las tortugas cambia un tanto, sobre todo la de Leonardo. Leonardo parece ser más Michelangelo que Michelangelo. Como que intenta ser. Exacto, sí. Hay una guía ahí, pero algo que sí hace bien y que también hace bien las del 2003 es marcar la competitividad o esa rivalidad entre Leo y Rafael, que es algo muy importante de los personajes porque ven el liderazgo desde dos puntos distintos. Mira, algo importante del 2012 fue que fue la primera vez que le quitaban las máscaras y sabías quién era quién. Algo que no pasaba ni en los cómics porque tenías que luchar por saber de quién estabas leyendo cuando le quitabas las máscaras. En los primeros es así. Sí, es horrible. Y en el 2012, 18, que fue el ascenso, algo que me gustó bastante y mucha gente lo criticó por la animación, a mí lo que me gustó fue que se olvidaron de Shredder, por fin, por un tiempo, porque ese siempre fue su karma, fue como su cruz. Quítame a Shredder de la historia y ya no son tan buenas las historias. Y aquí no se mostraron él, habían otras cosas que ocurrían. Y Shredder sale ya mucho más al final de las historias en que sale. Sí sale el Foot Clan luchando, salen otros personajes y eso hace mucho más interesante. Porque si te mantienes siempre dando vueltas en el mismo lugar, nunca vas a crecer. De hecho, a mí también me gusta algo que creo que es una de las cosas que les critican, y a mí me gusta mucho que tiene poderes. Estas tortugas tienen poderes y es como refrescante y se adapta mucho al mundo en el que vivimos, que el shonen en el anime es sumamente popular en este lado del mundo, entonces adapta a las tortugas a eso. No, y lo mejor fue que Donatello lo rechazó, Ah, sí, porque es tecnología. confía más en su tecnología que en el diseño. Y bueno, la más actual de todas es Cuentos de las Ninja Tortugas, que sale a partir, es continuación directa de las Tortugas Ninja, ¿cómo se dice? Que es la película del año pasado. ¿Qué película? Vamos ahora sí a hablar de las películas como yo patrón, un pasito porque PowerPoint hizo lo que le dio la gana. ¿Puedo mencionar algo sobre la serie de Cuentos de las Tortugas Ninja? Sí, puede. Ok, la serie de Cuentos de las Tortugas Ninja, independientemente de cómo el público lo tome, porque puede que a mucha gente le guste esa decisión, puede que a mucha gente no le guste, o puede que la gente se mantenga neutral. Es que para que las historias funcionen, lo que hace la serie es que
separa a las tortugas ninja. O sea, tienen un episodio para cada tortuga, cada uno en su aventura individual dentro de una aventura más grande, que es algo que usualmente no se ve porque siempre la base de las tortugas ninja, y lo que la gente se le olvida a veces, es que las tortugas ninja no son 4 superhéroes, son 4 hermanos. Su padre es una rata, pero ¿qué importa? Es su papá, es su maestro, es la persona que los ha levantado su alta moral. Y entonces lo que hacen esto es una dinámica interesante porque, como mencioné, tú estás acostumbrado, Rafael, Donatello, Leonardo, Miguel Ángel, para arriba y para abajo, de izquierda a derecha, a todos lados juntos. Esta serie lo que hace es, pasa una crisis y se separa y tú ves las aventuras individuales de cada uno y te desarrolla la personalidad de cada uno al no tener a sus hermanos presentes. Siguiendo con eso, es que las tortugas ninja originalmente venían de eso. En los cómics de Mirage hay algo que se llama microseries, que también lo tienen en IW. Es que ellas tienen historias individuales que se separan, que después se complementan muy bien con la historia del arco principal. Entonces, básicamente, lo que están haciendo con la serie nueva es rescatando básicamente, sería como esa costumbre, esa tradición de las tortugas de tener sus microseries. Ok, vamos a hablar, bueno, aquí, esto yo lo tenía apuntado por si se me olvidaba. Asimismo, como las tortugas tienen su primera adaptación a la TV en 3 años, le suman 3 más y tiene su primer live action. Y si ustedes me preguntan a mí, entre todos los live action que hay de cómics, esto es como el top 3. La primera. Pero ese es un peliculón y está muy bien hecho. Tiene un momentito lento, pero el resto de la película desarrolla muy bien a los personajes y toma elementos tanto de la serie del 87 como lo cómico, el Cowabunga, que más adelante entonces las otras series, las otras películas lo evitan. Ellos toman lo cómico y toman la seriedad también del cómic. Esa película está muy bien hecha, los animatrónicos también están excesivamente bien para la época. Yo la vi en estos días y se ve como del 2000, en vez del 90. Sí, bueno, en esa parte, esta película viene del boom de la Batimanía, de esa reforma de cómo eran las películas de superhéroes. Tú en los 70 creías que un hombre podía volar con Superman, el estilo de filmografía era diferente. Acá ellos adaptan esas cosas sin quitarle, o sea, la esencia al cómic, que para mí fue una sorpresa en retrospectiva cuando tú ves, o sea, realmente fue un esfuerzo bien grande poder lograr eso, el tema de los animatronics. O sea, esa película en sí es un logro y a veces no se reconoce de esa manera. Tuvo 2 secuelas y no vamos a hablar de aquí, yo creo que por tema de tiempo más que todo, pero con esta tú te puedes quedar. Tenemos también un soundtrack excelente con Vanilla Ice, el mejor cantante y ganador de todos los premios de la historia por ese soundtrack. Entonces, y en realidad fue algo sorprendente porque era esta película de un cómic independiente que se estaba peleando y rompió récords al nivel de Batman. Y algo que cabe destacar de esta película de los 90 es que no solo que está basado en un cómic independiente, que no está afiliado a ninguna editorial, esa película no está afiliada a ningún estudio. Por eso es que por lo menos antes del 2000 esa película era tan difícil de encontrar. Ni siquiera en televisión la daban porque esa película nadie tenía los derechos. Es una película así bien, o sea, lo más caro que costó en esa película fueron los animatrónicos. Esa película, tú comparas esa película con cualquier cosa del MCU y se nota ese estilo tan crudo, guerrilla style, de que tú piensas que de verdad filmaron en una azotea, en un callejón, por cómo se ven las cosas. Ahora, dato curioso, yo creo que tal vez Jim se sepa esto. El director de la película es el mismo director del video de Take On Me de A.H.A. Eso explica todo. Exactamente. Otro dato curioso que rompe corazones es que como Jim Henson, Jim Henson, otro dibujante, él hizo los animatronics de los Muppets, no podían usar las armas en la película. Si ustedes ven la película, ellos nunca usan las armas para pelear. Ellos entrenan con las armas, tienen las armas cuando pelean, pero con las armas no golpean, nunca golpean a nadie. Solamente Donatello logró creo que pegarle a alguien en la tercera película y hubo un problema con la dirección por eso y se separaron y por simplemente haberle pegado a alguien más. Hay una escena de las 2 en la que Miguel Ángel no solamente pelea con un charco, pero no son unos charcos, es que lo golpea contra una carnicería. Hay chorizos y mágicamente todo el chorizo tiene un chorizo, una línea de chorizo y pelea con chorizos.
para no usar los nunchakus, porque eso estaba prohibido. Ahora, después ya vimos el 2007, ya tenemos una nueva historia que trata de continuar lo que vino después de las películas live action. Ya estaba muerto Shredder, ya venía lo que era Karai, tratando de darle continuidad a la historia y no repetir lo mismo. Y tenemos como un entremés ahí que no fue al cine, fue al DVD, que fue Tortugas Ninja Forever. Esa fue la película de despedida y dando el inicio a lo que fue ya la compra con Nick de lo que fue Tortugas Ninja. Y aquí se despidieron fusionando los universos de Tortugas Ninja 2003 con 1987, ya que en esta ambas se fusionan y tienen que vencer a Shredder. Y al final de la historia van al cómic original, donde están las Tortugas Ninja, las crudas, las fuertes. Y véanla, de verdad que es muy, muy bonito cómo hace una despedida grande y dan a entender de que todas las películas y versiones de Tortugas Ninja están fusionadas pero en diferentes universos. Otro dato curioso ahora que mencionaba lo de la violencia, la censura fue tan grande con las Tortugas Ninja, tanto lo que era la película y la caricatura y el cómic en sí, que en Inglaterra el gobierno y la Junta de Censura pidió que las Tortugas Ninja no utilizaran la palabra ninja. Toda la mercancía se tradujo a Hero Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles, héroes tortuga. Yo recuerdo que parte de mis juguetes y mis pijamas, las Tortugas Ninja, decían Hero Turtles. Yo pensaba que mi mamá le habían estafado y no, ella no sabía que había comprado un producto de la cedería que venía de Inglaterra o de algún otro lado que decía que era de Inglaterra. Pero eso fue parte de todo lo que fue la censura que tenían. Pues no podían usar las armas en otros países, no pueden ser ninjas en otros países. Entonces, poco a poco, aquí en Panamá me queda esto. Sí. Se apagó. Se fue Shredder. El otro. Buenas. Así, bueno. Yo avanzando un poco, también verlas del 2014, una propuesta bien interesante, empujada por un productor y director conocido, Michael Bay. Hay gente que no le gusta, hay sus detractores, ahí levantaron la mano. Entonces, pero es bien curioso, pues. A mí no me gusta. Y yo lo veo también desde el punto de vista de otra opción, así como pasaba en las series de televisión y todo esto, de querer darle como un sabor diferente a la estructura de las tortugas, pero honestamente como perdiendo el sentido de qué es lo que era. Entonces, la quisieron volver Transformers. Entonces, la quisieron volver Transformers, y las tortugas no son Transformers. Entonces, pero a mí me llama la atención que en ese momento de la historia de las tortugas, tener el presupuesto, toda la tecnología para hacer eso y perder de vista completamente lo que era, hasta que venimos de vuelta a Caos Mutante. Una mezcla, yo siento que para mí, dentro de todos los cambios que pudieron hacer, de lo mejor de las tortugas, llegamos a un punto en donde la animación a computadora se puede parecer más a la animación tradicional, y esa mezcla a mí me parece bien interesante, el tomar todos los elementos que funcionaron de todas las adaptaciones anteriores y tratar de hacer un proyecto a donde resalte lo importante, que son tortugas, que son adolescentes, que son mutantes, que son familia y La amistad. y sobre todo la amistad. Entonces, Todos son amigos. ajá. Todos. Ajá, entonces, y es bien curioso porque ves como consumarse todo ese proceso en esta etapa. De personas, yo pensaba que Seth Rogen que va a hacer con las Tortugas Ninja, que produce la película, pero en realidad hizo un buen trabajo, independientemente de todo, y para mí me parece un buen producto para una nueva generación de fanáticos. Mira, sin querer salvar del 2014 y la que siguió, lo único que me gusta de esa película es poder ver a Pivot y a Rocksteady, es lo único. Y a ver a Krang. O sea, básicamente las escenas de batalla sin meterme tanto en la historia. Ver la escena del avión cuando las tortugas peleaban contra Pivot y Rocksteady fue un sueño que nunca pude tener en los 90, cuando salió la película, la original, y ver a Shredder, a Super Shredder, ver el tecnódromo. Pero fue la parte visual, la parte de la historia se quedó. Quizás habría sido la película que me hubiese gustado ver en los 90 cuando no tenía un criterio formado. La habría disfrutado. Pero lo que pasó con ellos fue que metieron la pata con la 1. Y entonces cuando fueron a hacer la 2, le hicieron con un guión tan plano, tan predecible, pero con todos los personajes. Es como tener toda la comida ahí, pero no sabe cocinar. Miren, lo único que yo sé
curioso de esas películas es que se robaron las tramas de las dos Amazing Spider-Man y las hicieron feo. Así que yo vi una serie loco. Sí, esa yo la puse por buena fe, porque le iba a tachar. Lastimosamente existe. Bueno, vamos a pasar a otro de los puntos en los que las tortugas destacaron en su origen, y son los videojuegos. Mire, aquí yo puedo hacer referencia por lo menos a 3. ¿Ven? Ya puedo hacer referencia, ya no me van a quitar el micrófono por media hora. El de PlayStation 2 fue el primer juego de las tortugas ninja que yo jugué y es una adaptación perfecta de la película del 2007. Y es un juegazo. Te lleva por la historia individual de cada personaje, como Mike siendo un man de fiestas, de tortuga, Rafael siendo un vengador, etc. Es un muy buen juego, un hack and slash de la vieja era del del PlayStation 2. Y la verdad, he estado pensando seriamente en volvérmelo a jugar. Acá abajo puse Brawlhalla, pero para hacer referencia a la cantidad de colaboraciones que tienen las tortugas ninjas con otro juego como Smite, que no sé cómo llegaron a Smite porque de mi memoria ya nadie juega Smite. También puse Injustice, exacto. Yo anoche estaba viendo eso y yo dije, mira, me voy a comprar Injustice porque es brutal. Los diseños son muy buenos. Y Shredder's Revenge es un beat'em up, ese es un juegazo que me vicié como por una semana entera en la... O sea, 8 horas después de trabajar en la casa y dije, horas de jugar, 4 horas de las tortugas ninja porque ese es un juegazo. Pero ustedes son más retro que yo, se pueden hablar acá del NES, del Sega. Eso fue una manera de decirle viejo. Eso fue una microagresión. Sí. Porque, mira, me siento ofendido por una parte, por la otra estoy viendo la gráfica y yo te puedo decir, ese lo jugué. Pero te faltaron 2 juegos de Game Boy, así que ya tenemos que hablar fuera en el estacionamiento porque te faltaron 2 juegos de Game Boy. Ah, pero están ahí, no están ahí. Ah, perdón. Ajá, disculpe. Ok, gracias. La cosa es que la franquicia de las Tortugas Ninja, al igual que el cómic, la serie, sigue demostrando que su fuerte, una vez más, todo está en el título. Es una constante mutación de la experiencia, tanto de la historia y tanto la experiencia que te dan los videojuegos. Tú puedes tener juegos que son beat'em up, puedes tener juegos, o sea, tienes, por lo menos en esta gráfica, estos 3 primeros de acá, son juegos que son, selecciona tu tortuga, avanza a través de diferentes niveles, en diferentes escenarios y al final peleas contra un villano de la caricatura. Excelente. Pero entonces tenemos ese juego de allá de la esquina, Tournament Fighter, que es un juego que entra dentro de que la franquicia dice, quiero ser Street Fighter. Y agarra personajes tanto de la caricatura que nunca habían salido, personajes originales, y te crea un juego estilo Street Fighter, un juego estilo Mortal Kombat. Y es uno de los mejores juegos de pelea que hay hasta la fecha. Eso nadie se lo quita. O sea, solo que han salido otros juegos que lo han opacado, pero porque ese juego, a diferencia de muchas otras franquicias, solamente salió ese juego. Porque era un experimento y un experimento que funcionó y tus controles de Super Nintendo se desbarataron porque tú jugabas y le dabas y todo. Tenías la ventaja, tenía también influenciado por Street Fighter, tenía lo que tú le podías subir la velocidad y tenías otro botón de personaje. O sea, ese juego de pelea era una locura. Ese yo no lo tenía. Pero antes alquilaban videojuegos. Había tiendas donde tú los alquilabas videojuegos y el juego yo era el que más alquilaba ese. Sí, lastimosamente tenía que devolverlo o pagar un recargo. A mí no me daba pena pagar el recargo. Miren, por cuestión de tiempo vamos a avanzar, pero muchachos les voy a decir algo. El cómic importante que ustedes van a ver que viene, no digan quién es el personaje principal. ¿Okay? No vamos a decir quién es el personaje principal. Volvemos a los cómics. Volvemos a los libros. Brevemente, al igual que en los videojuegos, las Tortugas Ninjas tienen un montón de colaboraciones. Tienen Batman, Power Rangers, Usagi Yojimbo y la próxima que sale en noviembre, que es con Naruto. Esa trama está bien extraña, pero yo voy a comprar eso porque se ve bien divertido y el arte es por Jorge Jiménez y aunque esté Jorge Jiménez, yo estoy. Pero vamos a hablar del último round. ¿Cuál de ustedes va a hablar sin llorar del último round? Bueno, como no puedo dar spoiler, voy a decir que es una muy buena historia. Y que en realidad, una de las cosas que me gusta particularmente, y yo siempre
leyendo a alguien, y yo me considero que me gustan las tortugas ninja, pero no soy tan fiebre como otras personas que sí conocen la historia. Bueno, sí, que hasta se noviaron. Entonces, sí les voy a decir que a mí me agradece cómic porque tú no tienes que saber más de lo necesario para poder entender. Y una de las cosas que a mí no me gusta de los cómics actuales es que tienes que meterte a veces mucha cronología, si no es un volumen 1, para poder entender. Y para mí Las Ronin es el cómic perfecto de entrada para un adulto que quiere volver a leer de esos personajes. Entonces, eso es lo que diré y se lo recomiendo al que lo quiera leer. Bueno, rápido, breve. Sí, de lo que tenemos allá para las colaboraciones de Tortugas Ninja, siempre tenemos muchas colaboraciones. Actualmente las dos colaboraciones importantes que se podrían mencionar son la de Usagi y son la de Cazafantasmas, porque son las únicas dos colaboraciones que son canónicas. Las otras colaboraciones no lo son, no son canon, son más que todo como otro universo. Pero lo curioso dentro de esto es que dentro de las Tortugas Ninja existe un personaje llamado René, que ella es el único personaje que existe y habita en todos los campos. Es única y ella viaja en los tiempos y casualmente el Usagi Yojimbo que vemos ahí conoció originalmente a las Esmiras y se confundió cuando las vio a ellas porque él las reconoció pero ella no las conocía, y ahí lo explica porque obviamente Usagi es único también, igual que René. Ahora, yendo a Las Ronin, algo bonito de contar es que en Las Ronin la primera tortuga ninja boceteada fue la de Kevin Eastman, que fue Miguel Ángel, que es el que sobrevive en el último Ronin. ¡No! No, oye, pero ¡No me dejes que sea spoiler! ¿era eso? ¡Él lo dijo! Yo la salvo. Viene, ahí está la puerta. The Last Ronin tiene secuelas. ¿Secuál es más protagonista? Hay más protagonistas. Pero ya. Ya lo dije. Ok, Vamos a avanzar para que nadie se vaya aquí sin prisa porque nos estamos quedando. ya se fue el tiempo. Sí. Ah, ok. So, vamos, yo creo que todos me escuchan aquí ahorita. Yo hablo gritado. Bien. La tortuga favorita de todos es Miguel Ángel. No voy a hacer la pregunta. No existe Donatello. ¿Verdad, caballero? No existe Donatello. Mi favorita es Ahí no hay nadie. Si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo, podríamos compartir un poco más al respecto. Pero me imagino que todos ya les llamó la atención algo que tenemos acá en la mesa. Y quiero decir que la gente de Papa John's el día de hoy se bajó del bus con nosotros y tenemos pizza para compartir con todos ustedes. Así que aquí ahorita vamos a hacer un par de trivias, un par de que ustedes aporten un poquito y a medida que se llevan un cómic, un muñeco, se llevan un pedazo de pizza. No, el único que no se va por acá creo que es el Kowabunga Collection y creo que es de Tortugas Ninja, de Comic Power Rangers, pero de resto se va todo, inclusive ¿El Usagi también? ¿El Usagi también? todos se van, todos se van. El Naruto de la colaboración. El Naruto. Pregunta.